Bueno, ya hemos tenido una ilustración de cómo está el Tribunal Oral Federal de Tucumán y cómo está la causa del ex rector Cerizola. Doctor, la educación, hablamos con Julio Barro, la educación. Usted que es un luchador por el tema del futuro del CONICET, ¿cómo lo ve? Complicado, pero todo el ambiente científico, educativo, de la cultura a nivel nacional está plantando una bandera con palabra y con acción, que es un punto realmente muy importante y que te llena un poco de entusiasmo y de esperanza. Sábado 6 de abril se realiza un evento que por lo menos yo no tengo memoria que se haya realizado en Argentina o en otros lugares, donde en simultáneo en 61 ciudades del país va a haber un evento como un festival de ciencia. La pregunta es, ¿eso para reclamar específicamente el sostenimiento de una política encarada al sostenimiento de los desarrollos de investigación, desarrollo y de tecnología? Hoy se perdió mucho en tema de desarrollo, de tecnología. Es que eso no son cosas que se miden tan simbólicamente como que perdiste un empleo o no. Como ejemplo, en el año 66, cuando se produce la Noche de los Bastones Largos, cuando entra la policía, saca los bastonazos allá en Buenos Aires, el rector, un montón de docentes, hay una renuncia en masa de más de 100 docentes investigadores de la Universidad Nacional en Argentina. Muchos de esos docentes terminan en el extranjero exiliados, se van directamente del país, se van a Brasil, Chile, Estados Unidos y un montón de lugares de Europa. Bueno, se fueron 150 docentes e investigadores del país. ¿Qué significó eso? Significó internamente el quiebre y la destrucción interna de toda una matriz de entramado tecnológico conceptual en diferentes ramas de la ciencia y la tecnología que llevó muchos años volver a reconstruir. Por eso, las pequeñas medidas, qué sé yo, como estamos empezando a ver, de financiamiento, despido en un sector, desmantelamiento del sistema meteorológico, agricultura familiar por un lado, algunos programas dentro del INTA, del INTI, son en conjunto un desmantelamiento de la estructura sistémica, porque para poder tener un desarrollo tecnológico, como ellos dicen, para ser primer mundo, potencia mundial, vos necesitas un tejido muy complejo de diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, se logró llegar a hacer satélites, poner satélites geoestacionarios en el espacio. Para poder generar ese tipo de satélites, vos necesitabas un conjunto de más de 300 empresas pequeñas que abastecían y se interconectaban entre ellas para poder llegar a generar esa envergadura tecnológica que significó poner un satélite. Que alguna persona, sí, totalmente con desconocimiento, dijo, eso era armar un lavarropas. ¿Qué tan lejano de eso que solo un puñado de pequeños países en el mundo tienen la capacidad de armar todo ese entramado tecnológico, armar ese lavarropa y ponerlo en el espacio? Esto es a nivel nacional. ¿Y en Tucumán qué se hizo en Tucumán? Uno siempre se pregunta, ¿qué hizo la ciencia en Tucumán? Hay un montón de... ¿Qué me llevó para sí. Ejemplos claros. En Tucumán hubo, por ejemplo, que son dentro de los sectores más desarrollados que tenemos en Tucumán, el desarrollo de lo que fue, en principio, la leche bio, que con todo ese bagaje de conocimiento se llegó años más tarde a la generación de la industria, en conjunto con toda la industria lechera de la zona de Tranca y el norte de la provincia, generar
un emprendimiento biotecnológico para producir lo que se llamó yogurito en su momento y producir la alimentación de todas las escuelas públicas de la provincia y además exportar a otras provincias de la región. Eso es un desarrollo que tiene incidencia directa en la salud y en el proceso educativo de las personas, porque ya no solo iban a las escuelas a comer, sino que ya bien alimentados podían tener la posibilidad de estudiar y empezar a pensar. Permítame que lo recordemos al doctor Guillermo Oliver. Correcto. Que no se le hizo un homenaje en la Universidad de Tucumán formalmente, se tuvo que ir a terminar en Rosario. Creo que hubo mucha desidia de la Universidad Nacional de Tucumán contra el doctor Oliver. E incluso más, cuando él pedía que lo dejaran como un profesor, que siga yendo a la universidad, no como le profesor emérito. Como profesor emérito, no lo dejaron. Creo que Guillermo Oliver merece y debe tener el homenaje que corresponde, porque se fue, incluso yo lo veía, estaba muy triste, se fue muy triste de Tucumán. Bueno, dentro de las instituciones científicas, en CONICET, en Cerela, se hizo todo un reconocimiento muy importante, se lo tiene siempre muy en cuenta. Hace unas semanas hubo una jornada donde salió el tema justamente y el director del Cerela hizo un justo reconocimiento a la persona que fue el doctor Oliver. Con respecto también al tema de qué avances o qué contribuciones al conocimiento de nuestro espacio, el Instituto Miguelillo sigue hace tiempo con investigadores de primera línea haciendo una cobertura de las diferentes especies, el reconocimiento del ecosistema de lo que es la yunga, selva yunga acá en el norte. Tienen un montón de estudios no solo de los diferentes tipos de especies que se encuentran, sino también de sus interacciones. De ahí vienen varias de las investigaciones donde se hacen sugerencias al Ministerio de Salud con respecto al tema plagas, mosquitos, que ahora es todo un tema con respecto al dengue. Hay varias áreas donde desde el sistema científico se trabaja en conjunto. Tenés el Instituto de Luminotecnia, claro, que a través de sus trabajos favorecieron a la implementación de tecnología de la iluminación, ya sea de monumentos históricos, de espacios públicos, es famoso etcétera. Porque la iluminación de la cancha de River en el Mundial la hizo el Instituto de Luminotecnia. Por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un montón de ejemplos. Le pregunto, ¿y por qué la ciencia ahora no está jugando fuerte en el dengue? Porque no hay un Bill Gates que pone la plata, algo pasa. No es que no esté jugando. A veces se esperan resultados y son cuestiones muy complejas. Pasó con el COVID, por ejemplo. Pero el COVID apareció. Apareció. El tema que pasa sobre todo con el dengue, que hay que tomarlo en el mismo contexto que uno lo tiene con el COVID. El COVID comenzó el 20 de marzo. Claro. Y el 21, en marzo, ya estaba la vacuna. Bien, buen punto. ¿A quién enfermó el COVID? Al primer mundo. ¿Quién tiene la mayor inversión en dinero en ciencia y tecnología en el mundo? Estados Unidos, Europa, Japón. Los países del tercer mundo tienen mejor incidencia o capacidad de resolución de ciertas temáticas y que después se les achaca a los investigadores no poder resolverlo por la incapacidad tecnológica de resolver. Te pongo un ejemplo. Nosotros en mi instituto y parte de las investigaciones que yo realizo están abocados a todo lo que es transición energética y energías renovables en un mundo donde el efecto del cambio climático tiene incidencias muy complejas. Bien. ¿Verdad? Entonces, investigamos un montón de procesos de lo que significa la parte de transferencia electrónica y el desarrollo de prototipos para celdas solares o combustibles solares. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Nos faltan más recursos humanos. Para más recursos humanos necesitamos programas de beca, necesitamos proyectos de inversión en equipamiento que hagan que el salto tecnológico que uno tiene en el laboratorio tenga un mayor escalamiento. Eso se obtiene a través de los subsidios y estamos muy frenados porque las inversiones que se necesitan para eso son muy grandes. Yo trabajé en Estados Unidos, en Alemania, y para que te des un ejemplo, un profesor en Estados Unidos que tiene un proyecto de investigación en el cual trabajan 15 personas con él, cuenta
entre 1 o 2 millones de dólares por año de financiamiento para poder conducir ciertos aspectos de las investigaciones. Acá los proyectos de mayor envergadura, que son los proyectos que brindaba la agencia en su momento, alcanzaban entre 10.000, 20.000 dólares durante 3 años, que uno lo tiene que dividir entre equipamiento, insumos y los diferentes gastos que significan las publicaciones, congresos. Para terminar, ¿cuánto gana un científico en Alemania? No me pongas en esa posición. La vocación que tiene un científico no está tan plasmada en el dinero. La vocación y la capacidad que tienen los científicos en Argentina no está tan sustentada en la capacidad económica. Hay mucho deseo de contribuir, de trabajar, se trabaja a destajo y de lunes a lunes lo único que se pide son herramientas y sobre todo una cosa que es muy importante, los canales de conexión con las diferentes instituciones del Estado para que el trabajo tenga su directa llegada con la comunidad. Gracias, Víctor. Un placer. Doctora, Sí. gracias por su participación. Sí, gracias a Por ustedes. lo menos nos Bueno. aclara un poco de qué está pasando en Tucumán y reiteramos, según la posición de la doctora, Juan Cerizola, hasta aquí para ella es inocente y tiene todas las condiciones para que sea sobreseído. ¿Es así? Es así, para ser absuelto Bien. en todos los cargos. Ah, absuelto, no, correcto. Claro, absuelto en todos los cargos. Necesitamos que el tribunal se integre y necesitamos prontamente el juicio. Gracias. Una sola cosita. Festival por la Ciencia en todo el país. Ya, perfecto. Elijo Crecer, acá en Tucumán, en Plaza San Martín. Señores, vamos a una pausa. Ya hablamos de esta cuestión de los jugadores de Vélez. Se filtra toda la información. Los jugadores salen contentos. Y aquí parece que la única culpable es la víctima. De eso vamos a hablar en unos minutos.